Bien, saludos a todos. Bienvenido una vez más a esta sesión de Boot Gratis 12. Vamos a trabajar ahora con el sistema o el método Wyckoff. Entendamos que Wyckoff fue una persona que quiso crear un sistema para las personas que tienen poco capital y que comúnmente perdían a lo largo de su trayectoria como trader. Wyckoff entendió de que nosotros debemos trabajar en tendencia y que deberíamos siempre ir a favor de la tendencia. El problema es cómo identificar en este caso las tendencias. Pues Wyckoff entonces hay o hizo algunas estructuras de mercado que nos facilitan encontrar en este caso la tendencia. Y dónde entrar, pues es lo que vamos a ver el día de hoy, cómo detectarlo y cómo entrar. Les recuerdo que si esto no se practica, si esto no se hace todos los días, muy probablemente no vamos a tener buenos resultados, puesto que esto es algo de práctica. Vamos a aprender a identificar cuándo está el mercado, en este caso, para hacer entradas. No vamos a utilizar ningún tipo de indicadores, solamente vamos a trabajar con estructura de mercado. No vamos a ver las leyes de Wyckoff, eso lo vamos a tratar si ustedes quieren el sistema RISC, si ustedes quieren tratar eso, pues yo lo podría involucrar. Pero lo que vamos a hacer es lo más práctico del método Wyckoff. O sea, no necesita aprenderse toda la teoría, puesto que son libros, pero sí necesitas aprender a hacer la entrada. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Yo se lo voy a poner lo más práctico posible. No voy a ser muy metódico y no voy a trabajar, o sea, no lo voy a poner difícil, lo voy a poner lo más fácil posible para ustedes. La idea también es que vayamos profundizando también en el método porque es que más adelante vamos a utilizar Wyckoff y lo vamos a combinar con Smart Money y lo vamos a combinar con otra serie de elementos que van a hacer entrada un poco más precisa. El método Wyckoff, desde ya le aclaro que en temporalidades altas sirve para personas pacientes, en temporalidades bajas sirve para personas impacientes. La idea es saber entrar y saber salir, y eso es lo que le voy a enseñar el día de hoy, que usted pueda determinar cada una de esas circunstancias y le saque todo el provecho posible. Si usted quiere, pues puede suscribirse al canal de YouTube, puede suscribirse también al canal de Telegram de Boot Gratis 12 y así pues formar parte de esta comunidad que lo que hacemos es dar enseñanza de forma gratuita a todo el que quiera poder entrar en este mundo de los mercados financieros. Bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar con el método. Bien, aquí estamos ya en el gráfico. Vamos a analizar, vamos a analizar más bien un gráfico del B75. Que es un mercado que más utilizamos, mucho más que el estilo. El estilo lo vamos a estar analizando también, pero lo vamos a analizar en el maratón que vamos a seguir todos los días. Bien, aquí estamos en el B75, ¿no? Previamente a empezar a hacer entradas, o por lo menos enseñarle a hacer entradas, quiero decirle que Wyckoff formó una estructura de mercado, dice que el mercado funciona más o menos en esto, más o menos, no quiere decir que sea así, pero ese es su, bueno, acá obvian esa última línea. Pero que lo que dice Wyckoff fue que el mercado trabaja con impulsos, o mejor dicho, sprint, también trabajan con acumulaciones y distribuciones. Esos términos no lo vamos a ver. Lo que sí le va a interesar a usted es aprender a determinar esta parte de la curva, en este caso del mercado, porque él acá y en esta curva acá y en esta curva acá y esta última línea la vemos. Él dice que se forma algo que se llaman acumulaciones y distribuciones. Incluso puede haber una reacumulación y una redistribución, eso lo vamos a ver en las prácticas, pero esto es lo que vamos a aprender a identificar. Voy a mostrarle, voy a cambiar acá de color para que vean que acá se pueden hacer acumulaciones y distribuciones. ¿Cuáles son las acumulaciones? Estas que están abajo. Él la llama acumulación. Estas que están acá arriba la llama distribución. Pueden haber, cuando yo me refiera y estemos en vivo o estemos operando y yo hablo, bueno, existe una distribución, ya usted sabe que esto que está acá arriba son distribuciones. Son en lo que en pocas palabras se pueden llamar rango a nivel alto del
de la gráfica y que también se le pueden llamar resistencias para algunos, lo que trabaja en este caso con soporte y resistencia. En este caso, esto podría ser un soporte, él lo llama acumulación. ¿Por qué? Porque el mercado entra en rango en este nivel, en rango en este nivel, rompe y después se va a la baja, rompe y después se va al alza. Eso es lo que en pocas palabras dice Wyckoff. ¿Es un poco mucho más profundo? Sí. ¿Hay muchas cosas más que ver? Sí, pero eso lo vamos a estar viendo en niveles mucho más avanzados de nuestras clases gratuitas cuando formemos grupos, no sé, de estudios y que demos en este caso clases de forma gratuita más avanzada del sistema Wyckoff. Por ahora, solamente el sistema Wyckoff solamente lo vamos a ver en entradas con distribuciones y entradas con acumulaciones. Estas son las entradas que usted va a hacer con este sistema. ¿Por qué Wyckoff aconseja esto? Porque es que a ir a favor, en este caso, de una tendencia bajista, cuando hay una distribución, o a ir a favor de una tendencia alcista, cuando hay una acumulación, el que tiene muy poco capital puede sacarle mucho provecho. Entonces la idea es sacar este provecho que tenemos acá. Ahora vamos a verlo en la gráfica una vez que ya entendimos en pocos minutos lo que son acumulaciones y distribuciones, que es lo que vamos a ver del sistema para aquellas personas que están comenzando con Wyckoff. Y los que ya tienen conocimiento de Wyckoff y ya tienen conocimiento de este tipo de entrada, lo que vamos es afinar la entrada del día de hoy para que usted sepa entrar. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a quitar esto y vamos a buscar, en este caso, en la gráfica. Bien, ¿qué vemos acá? Vamos a tomar esta parte del gráfico, vemos un mercado de rompimiento alcista, comienzan a hacer altos más altos, bajos más bajos, un mercado alcista, estamos en temporalidad de una hora. Qué bueno que acá, como le dije el día de ayer, acá no hay rompimiento porque sigue siendo un bajo más alto que el anterior y se da un alto más alto que el anterior. Por lo tanto, no hay rompimiento con esta fuerza que viene acá. Eso es muy importante saberlo. ¿Qué sí nos importa saber acá en este nivel? ¿Qué pasa en este nivel? Pues en este nivel empieza el mercado y aquí usted va a empezar a identificar lo que son acumulaciones y distribuciones. Esto podría ser una posible distribución. Cuando vemos que hay un bajo, perdón, un alto más bajo que el anterior, ya entonces tenemos que empezar a ver entradas dentro de esto. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con el sistema Wyckoff? Pues marcamos la zona que para Wyckoff sería una zona, en este caso, de distribución, porque está arriba, o sea, el mercado iba en una tendencia alcista, y esta zona de distribución es la que nosotros tenemos que marcar. Al marcarla, cuando vemos que el mercado empieza a hacer este tipo de cosas y una vez que esta distribución que vemos acá es rota por esta vela que está acá, fíjense lo fácil que es operar con ella. Esta vela que rompe lo que nosotros llamamos rango o lo que nosotros llamamos en este caso distribución a nivel Wyckoff, ya fue rota. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Afinar la entrada. ¿Dónde vamos a afinar la entrada? La entrada la vamos a afinar justo a la mitad de la vela del rompimiento, que es esta vela que está acá. ¿Okay? No vean esto como un soporte o una resistencia rota, porque a nivel de Wyckoff, él lo llama de otra forma y realmente sí tiene razón. ¿Por qué? Porque él cree que esta zona que está acá eh, va a ser una zona donde va a venir el mercado a buscar en esta vela alcista, y justo en esta vela alcista llega el mercado a tratar de mitigar, por así decirlo, que es una palabra que usan la mayoría de los traders, a tratar de mitigar esta vela que está acá. O sea, de recoger lo que más se pueda de esta vela, en este caso, de las órdenes pendientes que quedaron acá para las compras, o sea, que el mercado se iba arriba y resulta que no, el mercado se vino abajo. ¿Qué hacen entonces los compradores? Acuérdense que estamos en un mercado sintético que simula lo que hace el mercado real, pero en Forex usted va a ver esto un poco más preciso. En acciones también se ve de forma más precisa. Pero nosotros le podemos sacar provecho a esto que está acá. ¿Qué vamos a buscar? A esta vela, la última vela alcista, que es esta vela que está acá. Recuerda que estamos en una hora. Más adelante en el maratón vamos a afinar estas entradas. Pero por ahora
tenemos esta vela alcista. ¿Qué es lo que va a hacer el mercado? Va a venir hasta esta vela, según Wyckoff, va a venir hasta esta vela y nuestra entrada estaría marcada en esta vela. Y justo llega el mercado y usted dirá, ¿cómo Juan Carlos puede hacer una entrada tan exacta en la mecha? Pues esto yo lo hago de esta forma, con Wyckoff. Con Wyckoff y bueno, y utilizo el sistema de Smart Money para establecer mi stop loss y mi take profit. Entonces, fíjense que llegó justo a la vela, justo, tal cual. Hizo la entrada acá, ¿cuánto arriesga usted? Esto que está acá. ¿Cuánto gana usted? Hasta el nivel siguiente, que el nivel siguiente sería este que está acá aproximadamente, podría ser, o incluso un nivel mucho más abajo. Pero siempre va a ser una proporción, por lo menos en una hora, de 1 a 5, o de 1 a 4, o de 1 a 7. Entonces, fíjense que acá el mercado respondió, llegó según Wyckoff. Nosotros no vamos a entrar en el rompimiento, eso lo quiero dejar claro. La mayoría espera el rompimiento y entra. Y fíjense que la mayoría tuvo que haber entrado acá. Pero hacemos entrada más exacta cuando sabemos que el mercado va a ir a la mesa, a la vela alcista anterior, que es esta que está acá, la última vela alcista, y acá hubiésemos entrado y hubiésemos ganado todo esto y hubiésemos arriesgado mucho menos, en este caso, y nos hubiésemos ahorrado este susto de que el mercado iba a ir al alza. Cuando llegara a este nivel, nosotros ya estábamos asustados porque la entrada fue acá. Entonces, evítese los sustos y evítese, en este caso, de hacer entrada falsa o entrada, por así decirlo, erradas. Más bien, compórtese como un profesional y trate de hacer entradas de este tipo, ¿ok? Hasta este nivel. Listo. Bueno, el mercado siguió bajando, no hay problema. Vamos a buscar otra posible acumulación. Acá rápidamente el mercado nos dio otra posible acumulación. Voy a correr esto acá otra vez. ¿Por qué? Porque tenemos, en este caso, bajos más bajos, ¿sí lo ven? Pero acá ya nos dio un bajo, en este caso, más alto. ¿Qué quiere decir? Que el mercado volvió a entrar, en este caso, en una acumulación porque está abajo. ¿Qué podemos pensar nosotros? Que el mercado puede seguir alcista o puede seguir bajista. Si es bajista, en este caso, se puede decir que es una reacumulación y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué pasa? Lo que hacemos es marcar dónde estuvo el último y dónde estuvo la última vela. Lo que hacemos es marcar. ¿Qué hacemos? Acá hay rompimiento. ¿Qué busca el mercado? Esta vela alcista. ¿Sí ven? ¿Sí lo ven? Entonces acá se ve esta vela, última vela alcista, y justo el mercado llega a esta vela. Exacto, llega a esta vela. ¿Qué pasa? Nosotros marcamos nuestra entrada acá, nuestro stop loss acá y nos vamos a la baja. Acá hay confirmación de rompimiento, el mercado vuelve a subir, vuelve a mitigar a esta vela que está acá, donde seguramente entraron muchas a hacer órdenes de compra. Mitiga, vuelve a bajar, luego mitiga esta otra vela, otra vez, que también entraron con fuerza y rompe y se va a la baja. Esas son las entradas que tenemos que hacer. Listo, se fue a la baja. Aquí volvemos, podemos hacer otro tipo de análisis de, en este caso, de mitigaciones. ¿Por qué? Porque, a ver, no sigue. Fíjense que hay un bajo más bajo que el anterior. Aquí sí hay un alto más alto que el anterior y esta es la zona que debemos entonces estar marcando. Al haber un alto más alto, pero hay un bajo más alto, entonces nosotros tenemos que tener esta zona como de interés. Pero hay rompimiento, buscamos esta última vela, wow, qué exactitud. Y vuelve a entrar a la baja. ¿Okay? Esto lo vamos a hacer una y otra vez con Wyckoff. Por ahora yo solamente le voy a establecer, perdón, estas entradas en Wyckoff. Pero en el maratón que vamos a hacer todos estos días, vamos a hacer entradas un poco más precisas para que usted, en vez de arriesgar, no sé, esto que está acá, de acá a acá, usted arriesgue mucho menos. Y eso lo vamos a ver en el maratón para que vea cómo se hacen entradas tipo WWA o cómo se hacen entradas en combinación de Wyckoff con el Money. Y recuerden que Wyckoff también puede hacer de que nosotros tengamos todo esto de ganancia, porque Wyckoff que va a favor de la tendencia con salidas en los rangos, o sea, con salida en estos niveles de rango. Entonces, ¿qué hacemos? Como sabemos que el mercado va a llegar arriba, o sea que
Acá le voy a enseñar una salida, porque usted pudo haber entrado fácilmente acá. Y vamos a suponer que usted agarre todo esto. ¿Y cómo voy a salir? Pues las salidas son sencillas. Son sencillas. Vamos a volver a analizar acá, donde hay el rompimiento. ¿Qué pasa? Que cuando hay un retroceso y comienza el rango, o lo que llama en este caso Waico la distribución, sabemos que el mercado va a llegar a este nivel, al nivel en este caso de los altos más altos, o sea, para tratar de mitigar. Cuando ya usted vea un rango, salga en este nivel. ¿Puede salir acá? Sí, también puede salir acá. Pero yo recomiendo que usted salga en la salida. ¿Por qué? Porque cuando ya hay un rompimiento, ya usted dice, bueno, ya va a venir a mitigar acá y listo, salgo acá. Pero es mejor salir cuando comience el rango y que retestee retesteó una, dos, tres, cuatro. O sea, cuando ya usted retesteó acá y acá ya sabemos que hay en este caso un bajo, un alto. Fíjense que aquí hay un alto más bajo. Ya usted dice, bueno, en el retesteo de esta vela yo voy a marcar mi salida. Y fíjense que retesteó, mi salida tuvo que haber sido acá, ni siquiera acá, sino en este penúltimo. Y luego se viene el rompimiento. Si usted no pudo salir acá porque tenía un poquito más de ganas de tener mucho más dinero, pues entonces espere la mitigación de esta última vela alcista, que es esta salida. Acá justo tuvo que haber cerrado, pero lo ideal es cerrar acá. Bueno, voy a dejar la clase hasta acá. Cualquier duda que tenga la vamos a aclarar en el canal de Boot Gratis 12, Binarios y Forex. Y bueno, le informo que, bueno, que hay grupos de WhatsApp donde estamos haciendo análisis. Si usted quiere pertenecer, tiene que hacer análisis dentro del grupo de Wall Street de análisis, ¿ok? Bien, gracias por todo y le deseo un feliz día.